Rusia califica de decepcionante las maniobras políticas de las Naciones Unidas sobre investigar el uso de productos químicos cerca de Alepo y espera aclaración de Turquía sobre la detención de militantes del Frente al-Nusra en su territorio que poseen gas sarin. Unidades de Fuerzas Armadas aprietan el cerco contra terroristas después de la recuperación de la localidad de Jueidía en Akser y materializan avances significativos en Damasco Campo. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña admiten la muerte de una ciudadana estadounidense y un británico durante su participación en los combates en Siria. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. Rusia anunció que espera de que el gobierno de Turquía ofrezca explicaciones sobre la detención de militantes pertenecientes al Frente de al-Nusra que poseen gas sarin. Lavrov expresó la decepción de su país debido a que la ONU no respondió rápidamente a la solicitud de investigación sobre el incidente del uso de armas químicas en el área de Han al-Asal cerca de Alepo. Lavrov dijo en una conferencia de prensa en Moscú hoy que estamos muy decepcionados debido a las maniobras políticas de la Secretaría de las Naciones Unidas. Lavrov manifestó que hemos advertido en repetidas ocasiones que este tema podría causar provocaciones diferentes, por lo que insistimos en estricto control de cualquier trabajo con productos químicos tóxicos y apoyamos la petición del gobierno sirio para enviar un grupo de expertos con el fin de investigar el incidente que tuvo lugar cerca de la ciudad de Alepo. Moscú confirmó que la decisión de la Unión Europea de cancelar el embargo del suministro de armas a la oposición en Siria no ayuda en la preparación de la conferencia internacional para encontrar una solución política en Siria. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov dijo que este tipo de mensajes políticos no contribuyen de forma positiva en los trabajos preparatorios de la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra. El asesor presidencial de Rusia expresó que su país acogió con optimismo la intención de las autoridades sirias de participar en la Conferencia Internacional de una solución política a la crisis. Ushakov expresó su lamento debido a que la oposición no pudo entender la meta de la Conferencia de Ginebra y de igual manera quedó poco clara la participación de los países regionales en la conferencia, expresando la esperanza de que se conocen los detalles tras la reunión tripartita entre Rusia, Estados Unidos y la ONU el 5 de junio en Ginebra. Una fuente militar reveló que las unidades de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentaron con el intento de terroristas de atacar puntos militares cerca de Dar al-Kabira en el campo de Homs, causando considerables daños entre los mismos. A todo ello, unidades de nuestro ejército frustraron el intento de grupos terroristas de infiltrarse desde el territorio libanés hacia el poblado de Al-Sarhaniye, perteneciente al Akser. La fuente agregó que la mayoría de los elementos del grupo fueron eliminados y otros resultaron heridos, mientras que el resto huyeron hacia el territorio libanés. Las unidades del ejército llevaron a cabo una operación en la localidad de Al-Dmeina al-Sharqiye, donde liquidaron a numerosos terroristas. La fuente agregó que las Fuerzas Armadas extendieron su control sobre la ciudad de Jawadía en el campo del Akser, hecho que apretó un cerco completo contra los terroristas.
Las unidades de nuestras Fuerzas Armadas recuperaron la seguridad y la estabilidad en las localidades de Saka, Delbe y Al-Mansura en la región de Al-Ghouta Oriental después de eliminar a los elementos del último grupo terrorista en esta parte. Según una fuente oficial, escuadros del ejército tomaron el control de todas las viviendas que dan a la carretera del aeropuerto internacional de Damasco en Beit Sahm y a lo largo de 1 kilómetro y profundidad de 500 metros, después de haber eliminado a gran número de terroristas y destruir sus armas y municiones. La fuente agregó que las unidades del ejército destruyeron un túnel de 200 metros de longitud y de 10 metros de profundidad que vincula Harasta con el oeste de la autopista internacional Damasco-Homs. El túnel fue utilizado por los terroristas para el transporte y el tráfico de armas y municiones. En la operación, un número de terroristas escondidos dentro del túnel fueron eliminados. En Alepo han continuado las operaciones de nuestro ejército contra los centros de concentraciones y zulos de los terroristas en la ciudad y su campo, dejando numerosos elementos en la ciudad industrial y de Al-Sheikh Nejar y los alrededores del aeropuerto de Minneg, así como la cárcel central de Alepo. Según una fuente, se destruyeron centros de concentración y zulos pertenecientes a grupos armados en la ciudad industrial, así como destruyeron cañones de mortero, armas y municiones en la localidad de Kafar Hashir. Estos mismos fueron utilizados en las agresiones contra el aeropuerto de Minneg y las propiedades de los ciudadanos en la zona. En los alrededores de la cárcel central de Alepo, en Al-Misilmiye, los destacamentos del ejército continuaron sus operaciones intensas contra los terroristas en esta parte y destruyeron sus escondrijos en Al-Bakkara, mientras que eliminaron a 8 terroristas en el cementerio de Ajilan, además de otros 4 cerca de la estación de servicio de Zedo en la carretera Alepo-Idlib. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió incluir al Frente de Al-Nusra en la lista de organizaciones terroristas que se someten a sanciones debido a su vinculación con Al-Qaeda. Con esta decisión, el Consejo de Seguridad congela los bienes de Al-Nusra a nivel mundial, además de prohibir la venta de armas al referido frente. Es de señalar que diplomáticos estadounidenses habían anunciado que los miembros del Consejo acordaron la inclusión del Frente de Al-Nusra vinculado a Al-Qaeda en la lista de organizaciones terroristas. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, admitió hoy la muerte de una ciudadana estadounidense llamada Nicole Lynn Mansfield, de 33 años, durante su participación en los combates en Siria. Según la familia de Mansfield, los agentes del FBI les confirmaron la muerte de su hija en Siria. Cabe mencionar que Mansfield y otros 2 extranjeros murieron durante su participación en los combates de las filas de los grupos terroristas armados en Siria. Cuatro iraquíes perdieron la vida y otros 11 resultaron heridos en un atentado terrorista llevado a cabo a la salida de ciudadanos de una mezquita al oeste de Bagdad, aumentando así a 7 muertos y 13 heridos el saldo de las víctimas de hoy. Según fuentes policiales, 4 personas cayeron muertos y otras 11 fueron heridos por la explosión de una bomba colocada al lado de la mezquita de Omar, al oeste de Bagdad. La explosión se produjo con la salida de la oración del viernes. Anteriormente, 3 agentes de la policía iraquí cayeron muertos a raíz de un atentado terrorista llevado a cabo por armados contra un punto de inspección al oeste de Bagdad. Con esto llegamos al final. Les vuelvo a recordar los titulares más importantes.
Rusia califica de decepcionante las maniobras políticas de las Naciones Unidas sobre investigar el uso de productos químicos cerca de Alepo y espera aclaración de Turquía sobre la detención de militantes del Frente al-Nusra en su territorio que poseen gas sarín. Unidades de Fuerzas Armadas aprietan el cerco contra terroristas después de la recuperación de la localidad de Jawadiye en Auxerre y materializan avances significativos en Damasco Campo. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña admiten la muerte de una ciudadana estadounidense y un británico durante su participación en los combates en Siria. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan buenas noches.